Quiero saludarles. Estoy bastante contenta con las clases que les estoy dando porque he visto que le están dedicando mucho tiempo a la búsqueda y al aprendizaje y veo que lo repiten y me gusta mucho. Esta clase la tengo yo dentro de mi libro donde hablo sobre los huesos, un libro que escribí hace bastante tiempo, está en mi tienda de Bacheva Online. No perturbes sus huesos, memoria y poder, un libro bastante interesante donde hablo del hueso, donde el alma duerme, huesos, memoria y poder. Un libro bastante interesante que nos habla a nosotros de la parte, de esta misma parte que voy a estar hablando hoy, del bostezo, del adormecimiento, de la tos, cuando interactuamos con las personas. El tema es bastante extenso, pero yo me voy a quedar única y exclusivamente en esa área. Esto se ve desde todos los planos, eh, eh, con los ojos, con la lengua, con los huesos. Es un tema súper interesantísimo. En ese libro yo te hablo el por qué se usan las personas usan los huesos para la brujería. Es un libro bastante interesante, pero demasiado profundo porque se habla de muchas cosas que se ven en otros planos, en otros caminos, otros planos muy oscuros, pero que yo me tomé el tiempecito de hacer un libro que lo relacionara todo y que quedara un libro muy, muy, muy bueno. Pero eh, en esta área donde te voy a hablar yo hoy, eh, me gusta porque tengo la oportunidad de poder expresarlo en esa área. En el libro solamente hablo del hueso, pero aquí me voy a dedicar a la manifestación del cuerpo, al encontrarse o al chocar con lo que viene de frente. Muchas veces cuando estamos enseñando no es que la persona esté cansada, o cuando estemos hablando no es que las personas estén cansadas. Por ejemplo, en mi caso, duermo muy pocas horas por la universidad, por la escuela, por mi trabajo. Entonces yo a veces, la gente me está hablando y me quedo dormida. Así que no es que tú tengas algo, sino que yo soy dormilona. A mí me llaman la bella durmiente. Así que suele suceder muchas veces cuando nosotros estamos en ese plan, en ese trabajo de físico, y nos puede dar sueño. No estamos hablando de ello, estamos hablando cuando esa manifestación no es por cansancio, sino espiritual, energético. Entonces vamos a tomar un tiempo, te voy a dejar algunas figuras dentro de esta enseñanza para que lo puedas generalizar y te quede una buena enseñanza y puedas limpiar tu cuerpo de una manera muy sencilla y al alcance de tu mano. Entonces, muchas veces nosotros estamos delante de una persona. Me voy a ir al punto para que no se me haga tan extenso. Entonces, estamos delante de la persona y de un momento a otro tú estabas bien, y de un momento a otro a ti te comienza un bostezo, que muchas veces es como la apertura a lo que esa energía nos trajo. No es que tú estés cansada, no es que la otra persona está cansada, aparece de la nada. Pero lo primero que abre esa atmósfera es un bostezo. Luego, o se queda en bostezo o aparece la tos, las náuseas, dependiendo con lo que te estés encontrando.
Y es interactuar con la persona desde la perspectiva espiritual o desde la perspectiva energética. No se trata de simples reacciones físicas aisladas. De un momento a otro me dio esto. No. Son manifestaciones que el cuerpo y del campo energético responden a una interacción invisible. Yo siempre he dicho que Dios puso una defensa en el cuerpo humano. Hay personas que por más que le quieran colocar el moñito de regalo aquí, no la recibes, no la tragas. Hay un bloqueo para que uno pueda interactuar con esa persona, para que le parezca, haya gracia. Hay algo que simplemente bloquea. Y nosotros, como no lo hemos aprendido a manejar, muchas veces pensamos que no somos nosotros, que es nuestro carácter. Ay, no, yo por qué soy así. No, pero esa persona no me ha hecho nada, porque yo siento ese bloqueo, porque la rechazo. ¿Por qué no? Porque por más que esa persona me quiera hablar, por más que esa persona se quiera acercar, hay un bloqueo. Porque una cosa es que la persona está lejos y a ti no te caiga bien. Sucede. Pero hay personas que intentan hasta regresar o hablar contigo, o no nos vayamos muy lejos. Simplemente te comentan, ni la conoces, y tú de inmediato sientes, ¿me entiendes? Como ese rechazo, aunque no te esté insultando ni te esté diciendo nada malo, pero tú sientes como algo que no. Y muchas veces no es tu ego ni tu carne, sino que el cuerpo te está diciendo no. No recibas, no respires de ahí, porque eso te va a llevar a un sendero que no es bueno o no te conviene o no es para ti. Cuando hablamos del adormecimiento desde el plano energético, el adormecimiento indica la descarga o un bloqueo súbito del flujo vital. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, te voy a dar 3 puntos que te pueden ayudar a identificarlo y a saberlo manejar. Porque Él está ahí, así nos crearon. Pero nosotros no sabemos cómo manejarlo. No sabemos tomar ventaja de esa herramienta que ya está en el cuerpo. La primera situación que puedes tener en cuenta es que la otra persona proyecta energía densa que anestesia nuestro sistema nervioso. Eso es cuando sientes como un adormecimiento. Y tú estabas bien, pero la persona inmediatamente comenzó a hablar contigo, te comenzó a contar algo y tú sentiste que una pesadez llegó y te quitó tu energía. Vamos a entenderlo para que te quede lindo. La otra persona proyecta energía densa como una anestesia a nuestro sistema nervioso. El segundo punto, cuando hay un intercambio involuntario de energía. Llegó la persona, tú estás hablando con la persona y en ese intercambio entre la persona y tú, esa persona suelta una energía y tú la absorbes porque había un intercambio. Tú entregaste, la otra persona entregó y en ese intercambio que hubo energético, el otro se descargó sobre ti y fue más fuerte el envío energético de la otra persona. Nuestro sistema espiritual activa mecanismos de defensa y disminuye la alerta para evitar una sobrecarga de información o dolor ajeno. El cuerpo, que Hashem lo creó inteligentísimamente, le dice un momentito.
Y en esa lucha de no querer recibir, también cae en adormecimiento. Es un sistema, eso está energéticamente. Si buscamos en qué parte del cuerpo se encuentra en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de llevar el mensaje del cuerpo al cerebro. Es automático. Entonces, ¿qué es lo que hace el mismo cuerpo, energéticamente hablando? Toma esa reacción y dice, esto que esta persona me está enviando, no lo quiero. Y él mismo se resiste. Luego tenemos el bostezo. Recuerda, todo esto debes de saber que no siempre que bostezas. Tenemos que saber que a veces tú estás cansada. Y claro, alguien comenzó a hablar y tú te quedas dormido. Estamos hablando cuando de la nada tú estás bien, tú estás tranquila y de inmediato cambia esa atmósfera y tú comienzas a sentir estas sensaciones. Luego tenemos el bostezo. En lo físico, un bostezo oxigena el cerebro. En lo espiritual, es un mecanismo de purga energética. Cuando sucede, el cuerpo percibe que hay una saturación en el campo áurico y necesita expulsar la energía estancada. Hay un intento automático de romper una vibración baja que está percibiendo el cuerpo en el ambiente. Entonces la persona llegó, tú estabas bien, comenzaste a hablar con la persona y de inmediato comienzas a bostezar. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Está recibiendo mensajes o está recibiendo energías que no le corresponden y el bostezo actúa como un filtro. Cuando nosotros estamos hablando con una persona, hay un intercambio en el aire, atmosféricamente hablando. Nuestro aliento produce ese de la palabra y se intercambia. Por eso es importante que sepas con quién hablas, cuándo hablas, de qué hablas, y también es muy importante entender de qué se habla. Entonces, esa es la parte del bostezo. Cuando hablamos de la tos en este contexto no es un reflejo médico. No te da porque tienes gripita, tienes un resfrío. No. Es un rechazo vibratorio. ¿Y dónde? En el centro de la comunicación. La garganta. ¿Qué hace? Intenta expulsar palabras, decretos o vibraciones que no deben de entrar. Yo soy muy sensible en esa área, en la tos y en las náuseas. Soy muy sensible, lo percibo muy, pero muy rápido. En cuanto a la tos, puede ser una señal que el otro trae ataduras o maldiciones que buscan anclar en nosotros a través del diálogo. Esa persona viene con toda su inmundicia a descargarse sobre mí. Es tan sensible esa parte de nosotros que donde la persona lo hable, ahí mismo lo descarga. Cuando yo siempre he dicho que nuestras redes sociales, nuestras páginas sociales son como la casa, como el hogar, que uno tiene que saber que dejo entrar por muy pública que sea. Entonces, esa tos es una señal que el cuerpo trae ataduras, maldiciones
Y ese cuerpo viene a anclarse en nosotros a través del diálogo. No toda historia se debe de escuchar, como no toda historia se debe de contar. Y no toda historia se debe de contar, se debe de escuchar por esto mismo, porque hay personas que no vienen para contarte la historia, sino que realmente vienen a anclarse, a colgarse. Y entonces se cuelgan, se quedan ancladas y se convierten en un peso para ti. Entonces el cuerpo automáticamente lo expulsa. El cuerpo dice, aquí no. Y el cuerpo comienza a toser. Cuando el cuerpo percibe mentira, cuando el cuerpo percibe manipulación o doble intención, estos dos, tanto la tos como la náusea, que es la más, es muy certera y es una herramienta para descifrar muy buena cuando tú la logras ponerle cuidado, porque muchas veces uno pensó que fue una manifestación del cuerpo de uno y no le pone mucho cuidado, pero cuando logras percibir, cuando tú logras entender, cuando tú logras entender el lenguaje, es una máquina de defensa muy, muy, muy especial. Entonces el cuerpo percibe la mentira y comienzas a toser. O también cuando viene con manipulación o con doble intención. Luego tenemos la náusea. La náusea es una de las respuestas más claras del rechazo visceral y protección del cuerpo. El plexo solar, que es el centro del poder y de la percepción intuitiva del cuerpo, detecta una energía que es incompatible o invasiva. Entonces el cuerpo lo percibe y esto suele presentarse ante personas con intenciones que son ocultas, con intenciones que son oscuras, envidias o trabajos espirituales oscuros que esa persona viene trayendo encima, los viene cargando, o es de la manera como la persona actúa después que ha tomado ventaja. O es la reacción más primitiva del cuerpo para devolver lo que intenta entrar. Todas estas cosas que tú sientes, si las sientes desde la parte espiritual, lo que está sucediendo es que está rechazando el cuerpo. El cuerpo se autoprotege. Y entonces el cuerpo está rechazando, y esa es una manifestación. Por ejemplo, en las náuseas suele suceder mucho cuando uno lee, cuando uno le escucha. Hay personas que las acompaña un olor en el hablar, un olor al expresarse, aunque sea escribiendo. Hay una manifestación espiritual en el cuerpo, en ellas, en el aliento, en el cuerpo, en la forma de la cara, en la forma de su nariz, que nos deja saber, esto no está lejos, esto no es solamente energético. Esto está en libros filosóficos, en Cábala, en muchas filosofías tú las vas a encontrar, como la cara de la persona manifiesta lo que lleva dentro. Después tenemos una interpretación conjunta, que es cuando todos a la misma vez actúan. Callar y no hablar más. Quisiera huir y no hablar de ti, pero dentro de mí, en mi corazón,
hay una pasión que es más grande que mi dolor. Quisiera callar y no hablar más. Quisiera huir y nunca hablar de ti. Pero dentro de mí hay una pasión más grande que los temores de mi corazón. Quisiera huir y no hablar de ti, pero este amor que siento por ti no me deja ir y no puedo huir, por más grande que sea el dolor. Y si corriera hacia el mar me encontrarías, y si corriera las montañas ahí tú estás, y si escapara como un ave lejos del nido, tu presencia conmigo estará. Cuando llegamos a una interpretación conjunta, porque suele suceder que cuando el cuerpo es bastante sensible, se manifiesten todas a la misma vez. Cuando estos 4 síntomas se presentan juntos en un mismo encuentro, es señal de incompatibilidad vibratoria externa. Y si tu cuerpo te dice, no me gusta, no lo empujes, ni lo fuerces a entrar en un ambiente por necesidad, por vergüenza. No quiero que la persona se sienta rechazada, no quiero que la persona se sienta triste, no quiero que la persona se sienta que estoy haciendo acepción de personas. Entonces tú forzas al cuerpo a interactuar con la persona. Lo que no va, no va. Entonces, hay una incompatibilidad vibratoria extrema. El cuerpo percibe que hay una posible transferencia energética no solicitada. Yo no estoy pidiendo esto. Esto no es lo que yo quiero para mí. O el cuerpo está percibiendo presencia de ataduras, entidades energéticas, entidades o energías externas que están buscando hospedaje. Entonces el cuerpo tuyo está diciendo, yo no estoy disponible. Entonces te dejé unos cuadros comparativos que te voy a dejar dentro del video, pero que también te lo voy a dejar como un PDF en el grupo de WhatsApp para que lo tengas. Y te dejé algunas imágenes para que puedas observar y hacer un análisis comparativo. Yo te voy a detener, puedes detener el video y ahí lo vas a poder ver, leer y hacer tus comparaciones. Vamos a hablar ahora de una parte que es la combinación de todos los síntomas que hablamos en los cuadros comparativos, y ahí en esta última imagen quedaría un resumen visual mostrando que cuando el adormecimiento, el bostezo, la tos y las náuseas aparecen juntas, indican una incompatibilidad vibratoria extrema o presencia de energías invasivas. El cuerpo siempre, no me voy a cansar de decírtelo, Hashem preparó mi cuerpo tan inteligente que todo lo que yo necesito está ahí. Lo que pasa es que no le doy la importancia, no tomo el tiempo en conocerme. Nosotros tenemos una gran necesidad de estar conociendo a todos. Y de otras personas nosotros podemos opinar como si las conociéramos. Pero a nosotros nos cuesta mucho tomar el tiempo de conocernos a nosotros mismos.
tomar el tiempo de conocer las armas que yo tengo en mi cuerpo para mi defensa. Hashem es un padre responsable y Él no mandó a las criaturas, sálvese quien pueda, no. Él sabía los desafíos que yo debía enfrentar y mi alma trae toda la herramienta para poder enfrentarlo. Pero yo no tomo el tiempo de conocer esas defensas en las que el cuerpo mismo me está diciendo, por ahí no. Y si corriera hacia el mar me encontrarías, y si corriera las montañas ahí tú estás, y si escapara como un ave lejos del nido, tu presencia conmigo estará. Hermoso, sublime, ¿dónde escaparé de tu presencia? Hermoso, sublime, ¿a dónde podría yo huir? Hermoso, sublime, ¿dónde escaparé de tu presencia? Hermoso, sublime, ¿a dónde podría yo huir? Y si corriera hacia el mar. ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? Porque después de estudiarlo, nosotros podemos decir, wow, qué bueno poder entender a mi cuerpo cuando mi cuerpo se está comunicando conmigo y me está cuidando. ¿Cómo yo puedo entender su idioma? No es tan fácil como tú piensas, pero no es imposible. Poco a poco, como cuando se aprende un lenguaje, como cuando tenemos que aprender un nuevo idioma para poder comunicarnos. Igual. Se necesita desarrollar el instinto. Es un largo camino. Todos estamos aprendiendo. Entonces, desarrollamos ese instinto para entender los mensajes del cuerpo. Y esto, ¿a qué nos llama? A una afinación de conciencia y educación de la percepción interna. Requiere tanto de disciplina como de apertura, porque el cuerpo habla en un lenguaje sutil que mezcla sensaciones físicas, impulsos emocionales y vibraciones energéticas. Y hace una combinación de todo esto para expresarse. Entonces nosotros tenemos que aprender lo primero a escuchar corporal, consciente. Personalmente practico mucho el escaneo corporal. ¿Qué es el escaneo corporal? Dedico algunos minutos a recorrer mentalmente cada parte de mi cuerpo y me reviso mucho mi temperatura, mi tensión, las pulsaciones o las incomodidades, especialmente cuando me despierto, la primera sensación que sientes en el cuerpo antes de hacerme el lavado de mis manos, mientras voy en ese caminito, son cosas que duran segundos, pero que son una bendición para tu cuerpo. Lo demás es que atiendas lo micro, ¿qué es eso? Lo ligero, el cosquilleo, el cambio de temperatura en la piel, un microespasmo, pueden ser señales tempranas de lo que se está acercando, y vas haciéndolo en silencio, en un ambiente sin distracciones. Por eso yo lo tomo mucho en el espacio de cuando me despierto, cuando me levanto, trato de poderme comunicar con el cuerpo. Luego tenemos la asociación de sensaciones con contextos. ¿Qué es esto? Lleva un diario corporal. No tengo el tiempo para hacerlo, pero si tú tienes tiempo, dale ese regalo al cuerpo. ¿Qué es eso? Te levantas y anotas qué sientes, en qué situaciones estás,
en qué situaciones estabas, cómo se siente el cuerpo después de un día largo de trabajo si lo quieres hacer en la noche. Y con el tiempo, despacio, vas viendo patrones. Por ejemplo, ese dolor en la nuca, cuando hablas con ciertas personas, un dolor en la nuca, en el cuello, o hablando con la persona te da náuseas, o leyéndola. La náusea es más leve cuando se lee que cuando la persona está de frente, pero siempre se siente esa alerta de lo que se está comunicando contigo. Dios nos guarde. Y también esa náusea aparece, o de pronto ese dolorcito, cuando estás a punto de tomar una decisión que es equivocada. Nombra la sensación, ponle palabras, y esto ayuda al cerebro a identificar más rápido la próxima vez. Identifica, por eso yo sentí tal cosa y tal cosa. Ya sabes que cuando eso te vuelva a pasar, que aparezca en el cuerpo esa sensación de la nada, ya sabes que te sucedió lo mismo la otra vez cuando intentabas hacerlo. Y sucedió lo que sucedió. Entonces, yo sentí esto cuando me pasó tal cosa y tal cosa. Entonces, tú poquito a poquito le vas entendiendo. También afinar la percepción energética. Practica ejercicios de respiración lenta. Yo lo practico mucho después de que hago el rezo. Mis oraciones lo practico. ¿Para qué? Para calmar la mente, para agudizar la sensibilidad. Si te gusta meditar, haz meditaciones de enraizamiento. ¿Y qué son meditaciones de enraizamiento? Sentir la conexión de los pies con la tierra. Ayuda a distinguir lo que es propio de lo que es externo. Separa el cuerpo de la tierra. Siente el cuerpo todo completo. Por eso le llama enraizar. Porque uno siente cuando el pie se posó en la tierra. Cuando el cuerpo está firme. Esa oración, esa búsqueda tiene que ser algo donde yo una cielo y tierra. Y entonces yo pueda sentir mi cuerpo dentro en esta tierra, pero con una vibración por encima de ella. Eso te va a ayudar muchísimo. Y esto te enseña a distinguir, o te ayuda a distinguir lo que es propio de lo que es externo. También tenemos el aprender a sentir el campo energético, acercando las manos lentamente en distintas partes del cuerpo para recibir calor, presión o vibraciones. Esta parte es un poquitito más profunda y se necesita pues una enseñanza para aprender a sentir las vibraciones en diferentes partes del cuerpo. Luego tenemos el discernimiento entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Es la parte de diferenciar cuando vino de mí, cuando es una reacción de mi cuerpo y cuando es una reacción emocional o espiritual. Es un poquito, nos va a tomar un tiempo. Pero podemos comenzar preguntándonos, ¿esto fue mío o esto viene de afuera? ¿Esto es un mensaje o yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué? Si la sensación desaparece cuando tú te alejas del lugar o cuando tú te alejas de la persona, suele ser externa. Si cambia el respirar o el moverte o el hidratarte, podría ser física o emocional, no necesariamente energética. Te lo voy a volver a repetir porque pienso que es importante. El discernimiento entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. ¿Cómo sé yo que eso no fue mi cuerpo? ¿Cómo sé yo que esto no soy yo la que sentí esto? Necesitamos aprender a diferenciar ese origen. No es fácil. Esto es un aprendizaje, una disciplina.
Pero tú te puedes preguntar internamente, ¿es mío o viene de afuera? ¿Cómo esto llegó a mí? Si la sensación desaparece cuando te alejas del lugar o de esa persona, entonces suele ser externa, viene de afuera. Inmediatamente dejé de hablar con la persona, desapareció la náusea. Entonces ya tú sabes. Si cambia el respirar, moverte o hidratarte, inmediatamente lo cambia, entonces puede ser física o emocional y no es necesariamente energética. Alimentar la conexión con tu sabiduría interna, me parece tan importante esta parte. La oración, la meditación diaria para pedir claridad en el Sidur es tan importante como se clama por esa sabiduría tan importante para poder discernir las cosas que nos vamos a encontrar en el día. Algunas personas trabajan con símbolos sagrados o nombres sagrados que potencian esa intuición. Porque no sé en qué parte nos quedamos. Estaba haciendo unas imágenes y fui perdiendo ese hilito. No sé en cuál nos quedamos. Pero voy a comenzar por el número 4, que es el discernimiento entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. Dijimos que era la parte donde nosotros diferenciábamos el origen. La pregunta interna, ¿es mío o viene de afuera? Porque yo estoy sintiendo esto. Si la sensación desaparece al alejarte de un lugar o de la persona, entonces suele ser externa. Esa parte ya la habíamos hablado. Ahora vamos a hablar de alimentar la conexión con la sabiduría interna. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros rezamos, yo lo combino muchísimo con mis prácticas de poderme conocer a mí misma, luego de la plegaria, cuando estoy haciendo las purificaciones de las manos, yo siempre hago mis ejercicios, los hago como parte de dentro de mis plegarias, dentro de mis ejercicios, para poder ir desarrollando esto que, aunque es un poquito lento, es muy importante que lo desarrollamos para nuestra defensa personal, espiritual y energética. Evitar la sobrecarga sensorial, ahí quedamos. ¿De qué se trata esto? De ruidos, de pantallas, de ambientes tóxicos que enturbien la percepción. Cuando uno comienza a tener desconfianza, no se siente pleno en el entorno donde está, el cuerpo le está diciendo, vete de aquí, que este lugar no es para nosotros. Luego, validar con la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Toma nota. Cada vez que seguiste una señal corporal y el resultado fue positivo, tú dices, para la próxima ya la tengo identificada. Esto fortalece la confianza en tu instinto y hace que el cuerpo te vaya hablando más claro y cada vez lo vas a entender mejor. Espero que te haya gustado esta clase. Te dejo unas imágenes para que te quede claro cómo es estas percepciones. Te las voy a dividir en 4 senderos para que las conozcas. Shalom. Que si corriera las montañas, ahí tú estás.